Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con lo que es nuestra clase de estadística. Estamos viendo lo que son datos agrupados y ahora vamos a iniciar desde un punto en el que generalmente inicia el análisis de este tipo de datos y es cuando la tabla ya está formada. Vamos a hablar de que ya calcularon los intervalos y que calcularon la frecuencia. Entonces sería el primer intervalo de 155 a 159. El intervalo 2, voy a dejar espacio aquí, de 160 a 164. El intervalo 3, de 165 a 169. El cuarto intervalo de 170 a 174. El intervalo 5, de 175 a 179. Muy bien. Habíamos hablado de que hay dos tipos de límites. Y estos tipos de límites es como los establece este tipo de análisis. Muy bien. Los que aparecen en ese sentido, en donde parece que hay un salto entre entre el 159 y el 160, lo vamos a llamar límite aparente. El límite aparente tiene un límite aparente inferior y tiene un límite aparente superior. ¿Sí? Esa es la primera característica. Que tenemos límites aparentes. Uno se llama límite aparente inferior y otro tiene un límite aparente superior. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. La segunda columna se va a llamar LR. ¿Qué es el LR? ¿Qué es el LR? Límite real. Límites reales, correcto. Igual en los límites reales vamos a trabajar límite real inferior y límite real superior. La característica que establecimos para estos límites reales es que a los aparentes inferiores les resto 0.5 y que a los límites superiores les sumo 0.5. Es decir, si tengo 155 y le resto 0.5, me va a dar 154.5. Y al otro, 159 más 0.5, 159.5. ¿Sí? A los aparentes inferiores les resto 0.5 y a los aparentes superiores les sumo 0.5. Entonces, el 160, ¿cómo sería en el límite real inferior? $159.5. Eso ya provoca que aquí, miren, haya una unión entre intervalos. Aquí sí ya están estos elementos. ¿Sí? Aquí sería 164.5. 165 menos 0.5, 164.5. Aquí es 169.5. Aquí 169.5. Aquí sería 174.5. Sección B, alguien que reenvíe la invitación porque dice que hay problemas, pero no entiendo por qué. Ya casi todos ingresaron. Yo la voy a enviar, pues. ¿Sí, César? Yo la voy a enviar. En la sección A, por favor. Gracias, César, de todos modos. Y aquí 179.5. Muy bien. ¿Están claros los límites? ¿Límites reales?
¿Cuál es la siguiente columna? ¿Cómo se llama esto? Marca de clase. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Esta columna es muy importante para graficar, sobre todo histogramas, la marca de clase. ¿Sí? ¿Qué es la marca de clase? Es el número intermedio entre los límites. Y simplemente yo digo 155 más 159, esa suma la divido dentro de 2. A mí me da el 157. El 157 es el número intermedio entre 155 y 159. Errores comunes para la marca de clase es en la calculadora 155 más 159 dividido 2, 234.5. Primero debe tenerse el resultado de la suma y después dividirse dentro de 2. O esa suma debe ir entre paréntesis. ¿Sí? Así es la situación. ¿Sí? Y se hace en todos los intervalos esa marca de clase, pero, pero ustedes pueden hacerlo de una manera práctica. Es, si está la primera marca de clase, la segunda marca de clase la podemos hacer sumándole la amplitud del intervalo. A ver, ¿ya encontraron la amplitud del intervalo? ¿Cuánto aumenta un intervalo respecto al otro? A ver. Opiniones, ¿cuál es la amplitud del intervalo? ¿5? Es 5. Si de 155 pasó a 160 es porque hay 5 de amplitud del intervalo. 157 más 5 es 162. Más 5, 167. Otra vez igual porque ya lo almacenó. 172 igual otra vez 177. Lo comprueban en el último nada más. 175 más 179, que es el último intervalo. Puede ser con los aparentes o los reales, les va a dar el mismo número. Es 354 dividido 2, 177. Ahí está, ya hemos llegado a eso. Para que no calculen todas las marcas de clase, para que no tengan que calcular todas las marcas de clase, aquí está la forma rápida de hacerlo. Sacamos la primera marca de clase y luego sumamos la amplitud del intervalo. Muy bien, ahorita les doy las frecuencias. Frecuencia. La frecuencia es, aquí va a ser 6, aquí va a ser 14, aquí va a ser 57, aquí va a ser 28 y aquí va a ser 5. ¿De cuántos datos está hablando el problema? ¿Cuántos datos plantea el problema? Si dice que un intervalo tiene 6, el otro 14, el otro 57, el otro 28 y el otro 5. ¿110, profe? ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Cuánto nos da la Yo tengo suma? el resultado. ¿Cuánto te dio otro? 110. ¿Ah? 110. 110 también. Sí, es 110. Muy bien. 110. Excelente.
Tenemos 110 datos. Ok. Aquí no sabemos, aquí la frecuencia dice 6, no sabemos cuántos 155, cuántos 156, cuántos 157, cuántos 158 y cuántos 159 hay. Simplemente como es un grupo, nos está diciendo en ese grupo hay 6, solo que no podemos identificarlos. Porque si pudiéramos identificarlos, podríamos hacer un estudio de datos no agrupados. Pero si están haciendo este tipo de tablas, por algo específico. Muy bien. Yo voy a llenar rápido lo que son las otras columnas, porque me interesa avanzar y no en esta parte de la FA, de la FR y de la FRA, sino que en las que siguen. Entonces yo lo voy a hacer un poco rápido para que... Dio correcto, 110. FRA. Alguien que revise que vaya sumando para ver si nos va a dar el 100%. Nos dio el 100%, puedo hacer la FRA. Sí, profe, estaba al lado 1. Ok, ahí estamos. FRA. Muy bien, esto ya lo saben hacer. La frecuencia, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada ya las pueden hacer. Agregamos dos tipos de columnas que nos sirven sobre todo para hacer unos cálculos de media, moda, mediana. Y la primera columna nueva que vimos la vez pasada es FI, XI. Voy a cambiar la nomenclatura. F por XI. Tengo que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Que como es multiplicación, puedo multiplicar 157 por 6 o 6 por 157. Revisen esa multiplicación de la marca de clase con la frecuencia, que den esos resultados y me corrigen. ¿Ya revisaron? Sí, está bien, profe. Ok. La segunda columna que necesitamos para hacer las medidas de tendencia central es F por el cuadrado de XY. Hay algunos que hacen el resultado que nos dio aquí, lo elevan al cuadrado y no es así. Lo que quiere decir esta expresión es que la frecuencia se multiplica por el cuadrado de la marca de clase, que no es lo mismo
frecuencia por marca de clase y luego elevarlo al cuadrado, eso es diferente. Entonces, la forma correcta de hacerlo, yo diría 157 al cuadrado por 6. Alguien podría decir 6 por 157 al cuadrado. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. El problema es que ustedes digan paréntesis, 157 por 6, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Ese es el problema. Solo la marca de clase va elevada al cuadrado. ¿Alguien tiene otra idea práctica matemática para no volver a ingresar tantos números? Y aquí va la clave. Si ya tengo f por xy y lo multiplico por xy, queda f por xy al cuadrado, matemáticamente. Es decir, esta columna, con solo multiplicarla por otra vez por la marca de clase, se obtiene esta. Aquí está matemáticamente demostrado. ¿Sí? Es decir, 942 por 157. 147.894. 2.268 por 162. 367.416. 9.519 por 167. 1.589.673. 172 por 4.816. 828.352. Y el último, 885 por 177. Ustedes pueden ir haciendo los cuadrados para rectificar conmigo lo que yo estoy escribiendo. Si me confundí en algo, solo avísenme y lo cambiamos. Aquí lo estamos haciendo. A mí me da 3.089.980. Esta se llama sumatoria de f por xy. Y esta se llama sumatoria de f xy cuadrado. ¿Ya rectificaron qué da eso? ¿O necesitan más tiempo para rectificar? Es que si nos confundimos y seguimos, ahí sí va a ser un problema. Ya terminé de revisarlo y nadie me aporta, chicos. ¿Se recuerdan que deben de tener participación en la clase? Es parte de su guía 3. Punto de participación.
Bueno, ya Está rectifiqué. bien. A Está. mí me salió igual. Profe, a mí sí me dio lo mismo. En alguna situación voy a colocar errores para que ustedes los busquen, porque si no, y solo van a decir a mí me dio lo mismo y puede ser que no. Entonces, vamos a ver quién es sincero. Gracias a los que ya confirmaron, los demás. ¿Sí les dio lo mismo? A mí también me Correcto. quedó así, profe. Muy bien. Profe. Vamos con la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. La media aritmética, ¿cómo la obteníamos en datos no agrupados? Agarrábamos todos los números, los sumábamos y los dividíamos dentro de la cantidad de datos. Así encontrábamos la media aritmética. Aquí no sabemos cuántos 155, cuántos 157. Este fx, este f por xy se llama una media ponderada, en donde asume que todos los números son la marca de clase, es decir, que todos son 157, y como hay 6 elementos, lo multiplica por 6, es decir, 942. Está diciendo que esos 6 datos que están en el intervalo 1 suman 942, es lo que está haciendo esta columna, porque no conocemos cuántos son, por eso se llama media ponderada. Se asume que todos son 157, que hay una fórmula que ya vimos que es la marca de clase, luego lo multiplica por 6 para decir que todos son 157. Es decir, que la suma de esos 6 números es 942. La suma de f por xy está sumando todos los elementos de cada intervalo como hace la media aritmética. Por eso la fórmula dice sumatoria de f por xy partido sumatoria de f. Que lo que está diciendo es, sumando todos estos elementos, sumando todos los números aproximados del intervalo, que es lo que hace la marca de clase, y eso dividirlo en la cantidad de datos que hay, que esta es la sumatoria de f, que también la podemos interpretar como la cantidad de datos que hay. 18.430 dividido 110. La media aritmética era un promedio. La media aritmética estaba comprendida entre el número mayor, el número menor y el número mayor. Y intermedio, es lo que encontrábamos, pero no puede ser mayor que el dato más grande de los intervalos, ni menor, porque estaríamos mal. 18.430 dividido 110, a mí me da 167.55. ¿En qué intervalo está el 167.55? A ver, chicos, ¿en qué intervalo está el 167.55? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5? Está en 3. Está en el tercero y nos damos cuenta que el tercero es el que más datos tiene, entonces es lógico. ¿Sí? Es lógico. Esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta de cómo calculamos la media aritmética o el promedio de valores? ¿Que es lo mismo? ¿O que le llaman de esa manera? Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Dónde sacó el 18.430? Aquí está. Es la primera columna nueva que hicimos, que hablamos que se llama media ponderada. Aquí están los 18.430, solo los traslado para acá. Gracias, profe. ¿Alguien más? Muy bien. Siguiente, medida de tendencia central. Mediana. Voy a borrar este porque necesito que miremos la tabla.
Así que me van a disculpar un momento. Vamos a calcular ahora la mediana. ¿Cómo calculábamos la mediana en los datos no agrupados? ¿Cómo calculábamos la mediana en los datos no agrupados? Estaban todos los números. Y si era impar, el que estaba en medio. Si era par, encontrábamos los dos que estaban en medio y los promediábamos. Esa era la forma. Pero aquí se complica un montón. Porque nos lanza la siguiente fórmula. Que dice, mediana es igual LRI más N dividido 2 menos FA dividido F por W. Al FA le voy a agregar un menos 1 a esta fórmula para que me entiendan un poco mejor de cómo funciona. Muy bien. Los pasos para encontrar la mediana son los siguientes. Esta es la fórmula. Está toda complicada. El paso número 1 se llama la clase mediana. En la clase mediana debo hacer un intento de lo siguiente. N dividido 2. Si sabíamos que la mediana era buscar el dato que estaba en medio, lo que vamos a buscar es ese dato que está en medio. Primer acercamiento, N dividido 2. 110 dividido 2. ¿Cuánto es 110 dividido 2? 55. 55. Lo que indica este primer paso es que el dato 55 es la respuesta al problema. ¿Sabemos cuál es el dato 55, chicos? No sabemos cuál es. Es lo que calcula la fórmula. ¿Quién es ese dato 55? Con la fórmula se encuentra. ¿En dónde se encuentra? En la clase mediana. La clase mediana lo que nos dice es, busque un intervalo que contenga el 55, pero lo va a buscar en la columna de la frecuencia acumulada. Es decir, el primer paso, el segundo paso del cálculo de la mediana es seleccionar a la frecuencia acumulada. Es decir, vamos a hacer esto. Muy bien. Alguien que me explique con sus propias palabras qué es la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? No es la cantidad de valores que hay en un intervalo. Esa es la frecuencia. Es el porcentaje que se lleva. No podemos hablar de porcentajes, porque esas son las... Es el acumulado. Profe, es el Es la dado. suma de las frecuencias. No, Es el, Alex. Profe, su es el nombre acumulado de los lo lados. dice, es la acumulación de... Es el resultado de los... Es el acumulado de los lados. Si en la frecuencia acumulada y yo me sitúo y miro el 6, estoy diciendo que ese intervalo tiene 6 datos. Cuando me sitúo en la columna 2 y me dice 20, no se refiere a que hay 20 datos en el intervalo 2. Se refiere a que contando el intervalo 2 y contando el intervalo 1 ya llevo 20.
¿Sí? Ahora, ¿en dónde creen que estará el 55, que es el dato que estoy buscando, y por qué?